La cultura del antiguo Egipto históricamente se ha relacionado con la muerte, los poderosos faraones considerados dioses y las pirámides, siempre echando mano de la horrenda esclavitud y de comportamientos considerados bastante raros, incluso excéntricos, por no decir locos, si los vemos desde el punto de vista de la sociedad actual, y que por fortuna, hoy en día sería imposible ponerlos en práctica, como meter cebollas en los genitales o llenar un pueblo entero con personas sin nariz. La impotencia masculina era considerada una maldición. La imposibilidad de tener hijos o mantener relaciones íntimas en el antiguo Egipto era un gran problema. Los egipcios reconocieron varias causas que podían detonar tal falta de líbido. De hecho, fueron la primera sociedad registrada, y ciertamente no la última, en culpar a los enemigos del impotente de su padecimiento, pues se creía que los hechizos mágicos lanzados por rivales del amor resultaban en impotencia para consumar el acto sexual. Una cura para la incómoda impotencia era aplastar los corazones de los cocodrilos bebés y frotar los restos en el pene flácido del paciente junto con una flor de loto. Pruebas de embarazo insólitas. Es un hecho que la medicina egipcia estaba muy adelantada a su época. Sin embargo, había algunas costumbres un tanto extrañas que, afortunadamente, ya no están vigentes. Por ejemplo, si eras una mujer del antiguo Egipto y sospechabas estar embarazada, te habrían introducido una cebolla en tu órgano genital. Si al amanecer tu aliento desprendía olor a cebolla, significaba que no estabas embarazada. Había otro método, un poco más científico, en el que las mujeres del antiguo Egipto orinaban sobre semillas de cebada o trigo. Las semillas que brotaban rápidamente indicaban un embarazo. Si bien esto puede sonar a pseudociencia, varios estudios modernos han demostrado que funcionaba bastante bien, identificando correctamente entre el 70 y el 85% de los embarazos. Los antiguos egipcios estaban ciertamente bien encaminados, ya que las pruebas de embarazo modernas funcionan de la misma manera. Detectan una hormona en la orina, aunque ahora son instantáneas y no hay que pasar una semana en zozobra esperando a ver si la dichosa semilla brota o no. La ciudad de los delincuentes sin nariz de Actisanes. Actisanes fue un legendario rey de Etiopía que logró conquistar Egipto, el cual optó por una idea radical y efectiva para tratar con los delincuentes. Cualquier persona que cometiera un delito se le cortaría la nariz y posteriormente los enviarían a un pueblo que se llamó Rinocolura, ubicado en los confines de Egipto y Siria. Rinocolura era conocido como el pueblo de las narices cortadas. Sin lugar a duda, habría sido un lugar muy raro para visitar y suena como algo imposible de ver en la actualidad por lo grotesco de su concepto, siendo una ciudad poblada exclusivamente por delincuentes sin nariz, condenados a valerse por sí mismos en uno de los entornos más duros de Egipto. El agua estaba contaminada y se alimentaban a duras penas de la pesca y cazando algunas de las codornices que pasaban sobrevolando la ciudad. El misterio ha rodeado a esta ciudad durante siglos. Algunos historiadores defienden su existencia y hay otros que insisten en que se trata de un simple mito. Hay muchas pruebas que llevan a pensar que Rinocolura fue real, que fue levantada hace 3000 años, más concretamente en el año 1300 a.C. El problema es que todos los escritos que hablan de ella no son contemporáneos y datan de 1000 años después de su fundación. La necrofilia era común. La mayoría de la gente sabe que los antiguos egipcios practicaban la momificación, pero los embalsamadores que realizaban el proceso no siempre respetaban los cuerpos. El antiguo escritor Heródoto registró rumores de que al menos un embalsamador durmió con el cadáver de una hermosa mujer, lo que llevó a preocupaciones sobre las relaciones sexuales entre los embalsamadores y los cuerpos de mujeres famosas o particularmente atractivas. A la gente no le hacía gracia esa práctica, y si los colegas descubrían que un embalsamador estaba usando un cadáver con fines carnales, lo denunciaban. Según Heródoto, para protegerse contra la necrofilia,
Las familias no entregaban inmediatamente los cuerpos de las mujeres fallecidas que habían sido grandes bellezas. En su lugar, las familias esperaban unos días para que el cadáver se descompusiera un poco y fuese, digamos, un poco menos deseable. Los ricos no tenían pelo. Aunque es difícil de creer, únicamente la población pobre del antiguo Egipto tenía cabello, y la razón es una sola: los piojos. Esto se debía a que gran parte de la población tenía esos molestos parásitos en su cabello. Por ende, la forma más rápida y sencilla de librarse de ellos, o en su defecto, evitar atraerlos, era raparse la cabeza. No obstante, esto no les impedía a muchos nobles utilizar pelucas elaboradas con pelo humano, lo que representaba una oportunidad de negocio para los pobres, quienes se dejaban el cabello largo para luego cortarlo y venderlo. Una manera interesante de mejorar una economía que estaba bastante disminuida por la opresión faraónica. Los delitos sexuales podían condenarte a la muerte. Evidentemente, existieron relaciones extramatrimoniales en el antiguo Egipto. No obstante, esto no quiere decir que eran bien vistas. De hecho, los castigos por tales faltas eran bastante drásticos. Por ejemplo, a las mujeres que cometían adulterio se les cortaba la nariz, y a los hombres adúlteros se les podía castrar o castigarse con la pena de muerte dependiendo de su gravedad o frecuencia. Y si en este se involucraban relaciones íntimas forzadas, pues aún peor. Cabe decir que es irónica y particular la moral sexual del antiguo Egipto, pues perdonaban la necrofilia, o sea, las relaciones íntimas con cadáveres, y además organizaban grandes fiestas orgiásticas para promover la fertilidad. Sacrificios humanos durante el entierro de un faraón. Se cree que los sacrificios humanos en el antiguo Egipto eran necesarios durante el entierro del faraón. Pero, ¿para qué? Quizá porque el Ka, o la energía vital de todos los sacrificados, se unificaría con la del faraón, y de ese modo, ésta trascendería al otro mundo para que continuara sirviendo al faraón en la eternidad. Pero puede existir una razón mucho más práctica, por decirlo así, y es que el motivo pudo ser meramente simbólico. Las estelas erigidas junto a sus tumbas identificaban a los difuntos sacrificados, mostrando las herramientas propias de sus oficios en vida, alfareros, pintores o marineros, mostrando así que partirían junto al faraón al otro mundo para continuar con dichos oficios por los cuales fueron elegidos, es decir, que seguirían siendo súbditos del faraón incluso después de muertos. Es un hecho que las costumbres del antiguo Egipto eran sumamente interesantes, por decir poco, y aunque en la actualidad tales prácticas nos resultan imposibles de entender y hasta casi fantasiosas, para los egipcios antiguos eran realmente lógicas e incluso sentaban las bases de su sociedad. Por eso esta historia tan increíble ahora forma parte de los coloridos archivos de Historia en Technicolor.